tardes. Reciban pues, una cordial bienvenida a lo que es la unidad número 2, en el cual pues hablaremos un poco sobre la química, a pesar de que no seamos especialistas en este área dentro de nuestro aula como tal, pues es importante ver cómo esta ciencia pues está ligada a lo que es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a iniciar dando pues una breve explicación, dando un pequeño paseo, digámoslo así, por esa área que es tan bonita y es tan experimental. Cuando nosotros hablamos de lo que es el área de la química, hablamos de que viene siendo un área de que es experimental, pero que pues ella va a estudiar particularmente a algo que nosotros conocemos como materia. Esa materia, pues viene siendo a todo aquello que va a ocupar un espacio, que tiene una masa, que yo lo puedo tocar, es más, lo puedo tocar, pero que a su vez también puede ser intangible. Entonces, cuando yo hablo de materia, me refiero también a lo que es, por ejemplo, una mesa, hablo de qué es el computador, hablo de qué es el aire, puedo hablar de los gases, bien, y que todo lo que sea referente a lo que es la materia, pues va a estudiar la química como tal, va a estudiar de ella, son ciertas propiedades en cuanto a qué cambios presenta esta materia, cómo es su composición, cuáles vienen siendo esas propiedades y a su vez esa estructura. Estamos claros que pues la materia va a presentar ciertas propiedades que lo van a hacer único y diferente a los demás y va a presentar también características que lo va a enlazar o no me va a permitir diferenciar este tipo o esta materia de otros. Es el caso, por ejemplo, cuando yo hablo de una propiedad que es característica de cada ser humano, me refiero a lo que son las huellas dactilares o el ADN. Esto es una propiedad que es única de cada ser humano. En el caso de la materia y en el caso más específico de los elementos químicos, por ejemplo, ellos presentan ciertas propiedades que son únicas de ellas y en este caso yo hablaría, por ejemplo, de lo que es eh, su punto de fusión, su punto de ebullición, si es soluble o no es soluble en el agua, si es qué tipo de densidad tiene, con qué elementos se puede unir, con qué elementos no se puede unir, si es peligroso, si es tóxico. Esas son características únicas de cada elemento. Pero si voy a los que son las propiedades no características, pues allí hablo de la masa, hablo de lo que es el volumen, hablo de lo que es la temperatura, porque esas características pues no me diferencian como tal de si es ese elemento o no. Yo puedo hablar sencillamente de que tengo 100 gramos de una sustancia X en un frasco A y tengo 100 gramos de una sustancia X en el siguiente frasco, por ejemplo, el frasco B. Pero si me dicen 100 gramos, no me dicen más nada. Estos 100 gramos no me habla a mí, por ejemplo, de que tenga 100 gramos de oro y 100 gramos de hierro, por ejemplo. A mí esos 100 gramos no me identifica qué elemento estoy hablando, de qué materias me están identificando. Entonces hay que tener claro que pues existen propiedades que son propias de esa materia y hay características, hay propiedades que no son propias de él y que va a compartir con otros elementos. Esta materia pues la vamos a ver que pueden estar tanto en sólidos como en gaseosos como en líquidos. Y es el caso de, si hablo de los gaseosos, hablo del helio, por ejemplo. Si hablo del sólido, puedo hablar, por ejemplo, del hierro. Y si hablo del líquido, puedo hablar de lo que es la molécula de agua. La molécula de agua pues es una de las sustancias, un compuesto, una molécula que puede pasar por las tres fases o los tres estados de agregación de la materia. Hablamos también de que pues la materia podía ser tangible, que es aquello que yo puedo tocar, puedo tantear, puedo fácilmente hacer uso del sentido del tacto, como vienen siendo las rocas, el agua, puedo tocar la mesa, pero también puede ser intangible como el aire o los gases que puede ser, el ejemplo, el dióxido de carbono o en su efecto el helio. Ya conociendo qué es bien como tal la química y qué es lo que va a estudiar y a quién va a estudiar, procedemos a lo que es
hablar de esos tres estados de agregación de la materia. Y allí hablamos de lo que es la parte del estado sólido o la fase sólida de la materia. Y allí, pues las partículas o los átomos de la sustancia van a estar tan compactados, van a estar tan unidos, que los va a representar, va a tomar hasta formas dependiendo de donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, allí hablamos de que el estado sólido es un estado de la materia en el cual las partículas ocupan posiciones fijas, dándoles a la sustancia una forma definida. Yo les puedo colocar, por ejemplo, en el caso de hacer uso de estos estados de agregación a nivel de preescolar, a nivel de primaria, yo puedo decirles, imagínense colocarlos a todos ustedes, a todos mis estudiantes, dentro de un salón que sea pequeño, de 1 metro por 1 metro, o sea, y son 40, todos van a estar unidos, todos van a estar compactos, no van a tener forma ni manera de moverse, y tal cual se ven los átomos en este caso de la materia, cuando están en fase sólida, todas están unidas sin poder tener un movimiento como tal. Cuando yo hablo del el estado de reacción líquido, pues allí los átomos van a tener un poquito más de libertad, ¿sí? Y por lo tanto, pues van a poderse mover. ¿Qué me dice a mí este estado de agregación? Dice, las partículas de una sustancia están unidas débilmente y por ello se pueden mover y por consiguiente cambiar su forma dentro de un volumen fijo. Nosotros no agarramos un líquido, por ejemplo, y lo colocamos en una tabla plana, porque sencillamente el líquido se va a desplazar. Yo siempre que utilizo un líquido, pues lo utilizo en un envase que sea cerrado y ese líquido pues va a tomar la forma de ese envase. Si es un envase circular, el líquido va a tomar esa forma. Si es un envase de forma cilíndrica, pues va a tomar esa forma. Entonces, allí está este estado de agregación o esta propiedad permite que el líquido tenga una fluidez y por ello tome la forma del recipiente que lo contiene. ¿Cómo lo podemos llevar al caso de nivel primaria o nivel de preescolar? El mismo ejemplo, mis estudiantes, pero en una caja más grande, donde ellos puedan moverse. Sin embargo, ese movimiento que existen dentro de las partículas de ellos como tal o ellos es muy poco. No es que van a salir corriendo, no es que van a tener más libertad, sino van a tener unos pequeños espacios para ellos poderse mover. Cuando hablo del estado gaseoso, pues aquí ya es algo muy diferente, ya aquí las partículas tienen mayor libertad, eh, se pueden mover a enormes velocidades y yo el ejemplo que siempre les coloco es, imagínense ustedes cuando se les dice al receso, las canchas allí, todos tienen libertad de correr, todos tienen velocidades, no van a chocar, entonces allí es como ese ejemplo de cómo explicarles a los más pequeños el estado gaseoso de la materia por medio de ellos. En ese estado de gaseoso nos habla de que las partículas se encuentran en un movimiento continuo y por ello las moléculas o las partículas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que lo contiene. Y es cuando, por ejemplo, colocamos a hervir agua. Este gas empuja constantemente hacia todas las direcciones y por eso hacen que los gases llenen por completo. Y es cuando sucede también lo que es la leche, cuando la leche se calienta. Allí está pasando de un líquido a un estado gaseoso. Hablamos también de que habían propiedades de la materia, que son las propiedades características o las propiedades no características, pero pues también son llamadas propiedades generales o extensivas o propiedades intensivas o específicas. Esas propiedades generales o extensivas vienen siendo lo que les nombraba anteriormente, el volumen, la masa, la inercia, la temperatura también habla allí. Y pues este valor es medible dependiendo de la cantidad de materia, mientras que las propiedades intensivas o específicas como tal vienen siendo esas propiedades que no van a depender de la cantidad de materia, sino de la naturaleza. Es decir, allí hablamos de si posee la parte de electricidad, si es conductor de calor, si puede tener los estados de la materia, si cómo es esa fuerza oxidante, cómo es la acidez,
cómo es su punto de ebullición, su punto de ebullición. La electronegatividad también va allí, cómo se enlaza con otras moléculas. Entonces, las generales vienen siendo esas propiedades no características o también llamadas extensivas, y las propiedades intensivas o específicas son propias de cada uno de la materia o de la molécula que se esté trabajando. Existen fenómenos físicos y químicos, y estos físicos vienen siendo donde no se van a involucrar nuevas sustancias, es decir, eh, solamente van a cambiar los estados. Va a cambiar, por ejemplo, la reflexión y la refracción de la luz es un ejemplo, el movimiento de los cuerpos es otro, la transmisión de calor. El que yo pueda transmitir, el ejemplo, el cobre, pueda transmitir calor, no me involucra un fenómeno químico, me involucra un fenómeno físico como tal. Ahora, si yo hablo de un fenómeno químico, ya hablo de que hay un elemento que me transforma y me da una nueva sustancia. Es el caso de el colocar el hierro, por ejemplo, un clavo a lo que es el aire, ¿sí? Exponerlo al oxígeno. Cuando yo lo expongo al oxígeno, sencillamente, pues allí me da lo que es la oxidación del hierro. Y pues allí ya me habla de una nueva sustancia que se está formando. El ingerir alimentos es transformarlos, transformar estos alimentos. Si yo consumo una manzana, mi cuerpo hace una digestión, transforma esos elementos o esas sustancias que van incluidas dentro de la manzana y los transforma en sustancias que mi cuerpo necesite. La fotosíntesis también es una manera de ver un proceso químico porque la luz solar es captada por las plantas y las transforma en nuevos compuestos, al igual que la fermentación. Entonces, los fenómenos físicos son aquellos que no van a involucrar directamente lo que es la obtención de nuevas sustancias químicas, sino los fenómenos químicos son aquellos que sí me van a transformar una sustancia en otra por medio de diferentes procedimientos. Aquí tenemos un ejemplo y hablamos de la ebullición del agua, por ejemplo. La ebullición del agua no es que al ebullir el agua me va a transformar esa molécula y ya va a dejar de ser agua y se va a transformar, por ejemplo, en un ácido. No, ella solamente se va a transformar o va a cambiar su estado de agregación. Ya el líquido se va a pasar a lo que es vapor. El caso de la combustión de la gasolina sí es un proceso químico, porque allí se quema, se transforma en monóxido de carbono, en dióxido de carbono, en agua, y todo esto van a estar en estado gaseoso. La digestión de los alimentos, como les venía diciendo, pues se transforma en nutrientes, líquidos y desechos sólidos, que unas cosas sí va a necesitar el cuerpo, las otras las desecha. Entonces allí tenemos un cuadro donde podemos observar tipos de fenómenos y cuáles serían esas observaciones dependiendo del proceso que se esté dando. Hablamos también de que pues esa materia va a estar clasificada según la composición, van a estar clasificadas en sustancias o van a estar clasificadas en mezclas. Si yo hablo de una sustancia, hablo de aquella materia de composición o propiedades características que no varían las condiciones físicas, pero sí con las químicas. Y en este caso puedo hablar de un compuesto o una sustancia simple. Si yo hablo de un compuesto, viene siendo esa unión de la unión de varios átomos. Es decir, el agua, por ejemplo, es un compuesto, porque viene siendo la unión de dos átomos de hidrógeno con una de oxígeno. Pero si yo hablo de una sustancia simple, sencillamente hablo de que es un átomo de cualquiera de los elementos químicos que tenemos en las tablas periódicas. El hablar de sustancia pura me lleva a que cualquiera de las sustancias que se formen van a estar en sólido, líquido, gaseoso, van a ser siempre lo mismo, ¿ok? Ahora, si yo hablo de mezcla, ya allí me habla de que se mezclan o se combinan dos sustancias simples. Y esas sustancias simples, pues me van a llevar a que sean mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, pero que a su vez, pues esas mezclas homogéneas, por ejemplo, no van a poderse detectar o no se van a poder ver a simple vista los componentes que la conforman como tal.
es el caso del el agua con la sal a cierta saturación, ¿sí? A cierta concentración. Si yo mezclo agua y sal, posiblemente yo no pueda después ver y decir dónde está la sal. Pero si yo hablo de una mezcla heterogénea, ya hablo de lo que es una mezcla que a simple vista yo puedo observar esos elementos que lo componen y es el mezclar agua con arena. Si nosotros vamos al caso tal, pues el agua con arena es tan notorio que la arena trata de irse al fondo del envase como tal y se ve la diferencia entre el agua y la arena, al igual que el aceite con el agua. Entonces hay que tener claro que la materia, según su composición, puede ser o sustancia pura o puede ser mezcla. Pero si yo hablo de sustancia pura, hablo que puede ser o un compuesto o una sustancia simple. Y si yo hablo de mezcla, hablo de que es la combinación de dos o más sustancias simples. Pero que esta mezcla me va a llevar a ser homogénea o me va a llevar a ser heterogénea. En la tabla periódica y pues alrededor de nuestra vida cotidiana vamos a tener elementos metálicos y no metálicos. Y pues esos elementos no metálicos pues tienen características muy contrarias a los elementos metálicos. Por ejemplo, los metálicos me definen los elementos de gran densidad, casi todos son sólidos, exceptuando lo que es el mercurio. Ellos pueden ser elementos puros o sencillamente aleaciones entre ellos. La mayor parte de la tabla periódica vienen siendo elementos de tipo metálicos. Es decir, que si me dicen que los elementos no metálicos, todo lo contrario es porque sencillamente ellos tienen bajas densidades. Y es lo que vemos acá en el cuadro. En el cuadro, pues vemos cómo es la apariencia, por ejemplo, de los metales con los no metales. Algunos poseen color, los elementos metálicos carecen de ese color. En el caso de los metales, pues algunos son sólidos a temperaturas ambientes. En el caso de los metales existen lo que es el sólido como el carbono, los gases como el oxígeno y el líquido, por ejemplo, el bromo. Algunos son dúctiles y maleables, otros no. Otros, los metales poseen la facilidad de ser conductores eléctricos o de conducir electricidad, en el caso de los metales no. Entonces, allí tenemos pues un cuadro de diferencias entre lo que son los metales y los no metales y los metaloides. En la vida, pues allí finalizamos lo que es con una frase. Dice, el ser maestro y eres maestro y aprendiz, unas veces te toca enseñar y otras veces nos toca aprender. El hecho de que pues nosotros creamos que la química es una área que solamente deben manejarlo los especialistas, no lo es así, porque nosotros prácticamente lo que nosotros hacemos desde el cocinar sencillamente una arepa, el cocinar, el poner a hervir el agua, eso es un proceso químico y podemos llevar lo que es esta materia que es tan bonita a lo que es la vida cotidiana y enseñarles desde los más chicos, desde los más pequeños, por medio de ejemplos de la vida como tal y enseñarles de que no todo es solamente algo de un laboratorio. Hasta podemos hacer prácticas sencillas dentro de nuestras aulas con materiales de reciclaje y allí explicar lo que es la base como tal de la química. Un gusto haberles acompañado en el aula virtual. Se manejará lo que es la actividad número 2 para lo que es la unidad número 2. Agradecida, un placer haberlos acompañado el día de hoy. Cualquier dudita, estamos en contacto por el aula virtual. Hasta luego.